Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. La figura 4.1 muestra las concentraciones aproximadas de electrolitos importantes y de otras sustancias en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Obsérvese que el líquido extracelular contiene una gran cantidad de sodio, pero solo una pequeña cantidad de potasio. En el líquido intracelular ocurre lo contrario. Además, el líquido extracelular contiene una gran cantidad de iones cloruro, mientras que el líquido intracelular contiene muy pocos de estos iones. Sin embargo, la concentración de fosfatos y de proteínas del líquido intracelular es considerablemente mayor que la del líquido extracelular. Estas diferencias son muy importantes para la vida de la célula. El objetivo de este capítulo es explicar cómo los mecanismos de transporte de las membranas celulares producen estas diferencias. La membrana celular consiste en una bicapa lipídica con proteínas de transporte de la membrana celular. La estructura de la membrana que recubre el exterior de todas las células del cuerpo se analiza en el capítulo 2 y se ilustra en las figuras 2.3 y 4.2. Esta membrana está formada casi totalmente por una bicapa lipídica, aunque también contiene grandes números de moléculas proteicas insertadas en los lípidos, muchas de las cuales penetran en todo el grosor de la membrana. La bicapa lipídica no es miscible con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Por tanto, constituye una barrera frente al movimiento de moléculas de agua y de sustancias insolubles entre los compartimientos del líquido extracelular e intracelular. Sin embargo, como se muestra en la figura 4.2, con la flecha situada más a la izquierda, las sustancias liposolubles pueden penetrar en esta bicapa lipídica y difunden directamente a través de la sustancia lipídica. Las moléculas proteicas de la membrana tienen unas propiedades totalmente diferentes para transportar sustancias. Sus estructuras moleculares interrumpen la continuidad de la bicapa lipídica y constituyen una ruta alternativa a través de la membrana celular. Muchas de estas proteínas penetrantes pueden actuar como proteínas transportadoras. Proteínas diferentes actúan de una manera diferente. Algunas tienen espacios acuosos en todo el trayecto del interior de la molécula y permiten el movimiento libre de agua, así como de iones o moléculas seleccionados. Estas proteínas se denominan proteínas de los canales. Otras, denominadas proteínas transportadoras, se unen a las moléculas o iones que se van a transportar y cambios conformacionales de las moléculas de la proteína desplazan después las sustancias a través de los intersticios de la proteína hasta el otro lado de la membrana. Las proteínas de los canales y las proteínas transportadoras habitualmente son selectivas para los tipos de moléculas o de iones que pueden atravesar la membrana. Difusión frente a transporte activo. El transporte a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se produce mediante uno de los procesos básicos, difusión o transporte activo. Aunque hay muchas variaciones de estos mecanismos básicos, la difusión se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La energía que hace que se produzca la difusión es la energía del movimiento cinético normal de la materia. Por el contrario, el transporte activo se refiere al movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de energía, como desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Este movimiento precisa una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. En este capítulo se presenta una explicación más detallada de la física básica y de la química física de estos procesos. Difusión. Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de agua y las sustancias disueltas, están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de manera completamente independiente. El movimiento de estas partículas es que los físicos llaman calor. Cuanto mayor sea el movimiento, mayor es la temperatura. Y el movimiento nunca se interrumpe salvo a la temperatura de cero absoluto. Cuando una molécula en movimiento A se acerca a una molécula estacionaria B, las fuerzas electrostáticas y otras fuerzas nucleares de la molécula A rechazan a la molécula B.
transfiriendo parte de la energía del movimiento de la molécula A a la B. En consecuencia, la molécula B adquiere energía cinética del movimiento, mientras que la molécula A se enlentece perdiendo parte de su energía cinética, como se muestra en la figura 4.3. Una única molécula en una solución rebota entre las moléculas primero en una dirección, después en otra y así sucesivamente, rebotando de manera aleatoria miles de veces por segundo. Este movimiento continuo de las moléculas entre sí en los líquidos o los gases se denomina difusión. Los iones difunden de la misma manera que las moléculas completas, e incluso partículas coloidales suspendidas difunden de manera similar, excepto que los coloides difunden con mucha menos rapidez que las sustancias moleculares debido a su mayor tamaño. Difusión a través de la membrana celular. La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos, denominados difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple significa que el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. La velocidad de difusión viene determinada por la cantidad de sustancia disponible. La velocidad del movimiento cinético y el número y el tamaño de las aberturas de la membrana a través de las cuales se pueden mover las moléculas o los iones. La difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora. La transportadora ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con estos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera. Se puede producir difusión simple a través de la membrana celular por dos rutas. 1. A través de los intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia que difunde es liposoluble. Y 2. A través de canales acuosos que penetran en todo el grosor de la bicapa a través de las grandes proteínas transportadoras como se muestran a la izquierda de la figura 4.2. Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica. Un factor importante que determina la rapidez con la que una sustancia difunde a través de la bicapa lipídica es la liposolubilidad. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, del nitrógeno, del anhídrido carbónico y de los alcoholes es elevada, de modo que todas estas sustancias pueden disolverse directamente en la bicapa lipídica y pueden difundir a través de la membrana celular de la misma manera que se produce difusión de solutos en agua en una solución acuosa. La velocidad de difusión de cada una de estas sustancias a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. De esta manera se pueden transportar cantidades especialmente grandes de oxígeno. Por tanto, se puede liberar oxígeno en el interior de la célula casi como si no existiera la membrana celular. Difusión de agua y de otras moléculas insolubles en lípidos a través de canales proteicos. Aunque el agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana, pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en todo el espesor de la membrana. Muchas de las membranas celulares del cuerpo contienen poros proteicos denominados acuaporinas, que permiten selectivamente el rápido paso del agua a través de la membrana celular. Las acuaporinas están muy especializadas y existen al menos 13 tipos diferentes en las diversas células de los mamíferos. La rapidez con la que las moléculas de agua pueden difundir a través de la mayoría de las membranas celulares es sorprendente. A modo de ejemplo, la cantidad total de agua que difunde en las dos direcciones a través de la membrana del eritrocito durante cada segundo es 100 veces mayor que el volumen del propio eritrocito. Otras moléculas insolubles en lípidos pueden atravesar los canales de los poros proteicos de la misma manera que las moléculas de agua si son hidrosolubles y de un tamaño lo suficientemente pequeño. Sin embargo, a medida que se hacen mayores, su penetración disminuye rápidamente. Por ejemplo, el diámetro de la molécula de urea es de solo un 20% mayor que la del agua, y a pesar de ello su penetración a través de los poros de la membrana celular es aproximadamente 1000 veces menor que la del agua. Aún así, dada la sorprendente velocidad de penetración del agua, la magnitud de la penetración de la urea sigue permitiendo el transporte rápido de la urea a través de la membrana en un plazo de minutos. Difusión a través de poros y canales proteicos. Permeabilidad selectiva y activación de canales. Las reconstrucciones tridimensionales computarizadas de los poros y canales proteicos han mostrado trayectos tubulares que se extienden desde el líquido extracelular hasta el intracelular.
Por tanto, las sustancias se pueden mover mediante difusión simple directamente a lo largo de estos poros y canales, desde un lado de la membrana hasta el otro. Los poros están compuestos por proteínas de membranas celulares integrales que forman tubos abiertos a través de la membrana y que están siempre abiertos. Sin embargo, el diámetro de un poro y sus cargas eléctricas proporcionan una selectividad que permite el paso de solo ciertas moléculas a su través. Por ejemplo, los poros proteicos denominados aquaporinas o canales de agua permiten el rápido paso de agua a través de las membranas celulares, pero impiden el de otras moléculas. En las distintas células del cuerpo humano se han descubierto al menos 13 tipos diferentes de aquaporinas. Las aquaporinas tienen un poro estrecho que permite que las moléculas de agua se difundan a través de la membrana en una única fila. El poro es demasiado pequeño para permitir el paso de iones hidratados. Como se comenta en los capítulos 30 y 76, la densidad de algunas aquaporinas, por ejemplo la aquaporina 2, en las membranas celulares no es estática, sino que se ve alterada según las diferentes condiciones fisiológicas. Los canales proteicos se distinguen por dos características importantes. 1. Con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. Y 2. Muchos de los canales se pueden abrir o cerrar por compuertas que son reguladas por señales eléctricas, canales activados por el voltaje, o sustancias químicas que se unen a las proteínas de canales, canales activados por ligandos. Permeabilidad selectiva de los canales proteicos. Muchos de los canales proteicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas específicos. Esta selectividad se debe a las características del propio canal, como su diámetro, su forma y la naturaleza de las cargas eléctricas y enlaces químicos que están situados a lo largo de sus superficies internas. Los canales de potasio permiten el paso de iones potasio a través de la membrana celular con una facilidad aproximadamente 1000 veces mayor que para el paso de iones sodio. Este alto grado de selectividad no puede explicarse completamente por los diámetros moleculares de los iones, ya que los iones potasio son solo ligeramente mayores que los de sodio. ¿Cuál es el mecanismo de esta notoria selectividad de iones? La respuesta a esta pregunta llegó en parte cuando se determinó la estructura de un canal de potasio bacteriano mediante cristalografía de rayos X. Se descubrió que los canales de potasio tienen una estructura tetramérica, consistente en 4 subunidades proteicas idénticas que rodean a un poro central, figura 4.4. En la parte superior del poro del canal se distribuyen bucles de poro que forman un estrecho filtro de selectividad. Como revestimiento del filtro de selectividad hay oxígenos de carbonilo. Cuando los iones potasio hidratados entran en el filtro de selectividad, interaccionan con los oxígenos de carbonilo y envuelven la mayoría de sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del canal. Sin embargo, los oxígenos de carbonilo están demasiado separados para permitir su interacción estrecha con los iones sodio, más pequeños, que de este modo son excluidos en la práctica por el filtro de selectividad y no pueden pasar a través del poro. Se cree que existen diferentes filtros de selectividad que determinan en gran medida la especificidad de los diversos canales para cationes o aniones o para iones determinados, como sodio, potasio y calcio, que consiguen acceder a los canales. Un ejemplo de los canales proteicos más importantes, el denominado canal del sodio, mide solo de 0,3 a 0,5 nanómetros de diámetro, aunque lo que es más importante, las superficies internas de este canal están revestidas con aminoácidos que tienen una carga intensamente negativa, como se señala con los signos negativos que están en el interior de las proteínas de los canales de la imagen superior de la figura 4.5. Estas cargas negativas intensas pueden arrastrar pequeños iones sodio deshidratados hacia el interior de estos canales, realmente separando los iones sodio de las moléculas de agua que los hidratan. Una vez que están en el canal, los iones sodio difunden en una u otra dirección según las leyes habituales de la difusión. Así el canal del sodio es altamente selectivo para el paso de iones sodio. Activación de los canales proteicos. La activación de los canales proteicos proporciona un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Este mecanismo se muestra en las dos imágenes de la figura 4.5 para la activación selectiva de los canales de los iones sodio y potasio. Se piensa que algunas de las compuertas son realmente extensiones similares a una compuerta de la molécula de la proteína transportadora, que pueden cerrar la abertura del canal o se pueden alejar de la apertura por un cambio conformacional de la forma de la propia molécula proteica. La apertura y el cierre de las compuertas están controlados de dos maneras principales. 1. Activación por el voltaje.
En el caso de activación por el voltaje, la conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos responde al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, en la imagen superior de la figura 4.5, una carga negativa intensa en el interior de la membrana celular podría hacer probablemente que las compuertas de sodio del exterior permanezcan firmemente cerradas. Por el contrario, cuando el interior de la membrana pierde su carga negativa, estas compuertas se abrirían súbitamente y permitirían que el sodio entrara a través de los poros de sodio. Este proceso es el mecanismo básico para generar los potenciales de acción nerviosos, que son responsables de las señales nerviosas. En la imagen inferior de la figura 4.5, las compuertas de potasio están en los extremos intracelulares de los canales de potasio y se abren cuando el interior de la membrana celular adquiere carga positiva. La apertura de estas compuertas es responsable en parte de poner fin al potencial de acción, como se analiza con más detalle en el capítulo 5. 2. Activación química por ligando. Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química, un ligando, a la proteína, que produce un cambio conformacional o un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína que abre o cierra la compuerta. Uno de los casos más importantes de la activación química es el efecto de la acetilcolina sobre el denominado canal de la acetilcolina. La acetilcolina abre la compuerta de este canal, dando lugar a la apertura de un poro de carga negativa de aproximadamente 0,65 nanómetros de diámetro, que permite que lo atraviesen moléculas sin carga o iones positivos menores de este diámetro. Esta compuerta es muy importante para la transmisión de las señales nerviosas desde una célula nerviosa a otra. Capítulo 46. Y desde las células nerviosas a las células musculares para producir la contracción muscular. Capítulo 7. Estado abierto frente a estado cerrado de los canales activados. La figura 4.6a muestra una característica interesante de la mayoría de los canales activados por el voltaje. Esta figura muestra los registros de la corriente eléctrica que fluye a través de un único canal de sodio cuando hay un gradiente de potencial de aproximadamente 25 milivoltios a través de la membrana. Obsérvese que el canal conduce la corriente según un mecanismo de todo o nada, es decir, la compuerta del canal se abre súbitamente y después se cierra súbitamente, de modo que cada estado abierto dura únicamente desde una fracción de milisegundo hasta varios milisegundos, lo que demuestra la rapidez con la que se producen los cambios durante la apertura y el cierre de las compuertas moleculares proteicas. A un potencial de voltaje dado, el canal puede permanecer cerrado todo o casi todo el tiempo, mientras que a otro nivel de voltaje puede permanecer abierto todo o la mayor parte del tiempo. A los voltajes intermedios, como se muestra en la figura, las compuertas tienden a abrirse y cerrarse súbitamente de manera intermitente, lo que da un flujo medio de corriente que está en algún punto entre el mínimo y el máximo. Método del pinzamiento zonal de membrana, patch clamp, para el registro de flujo de las corrientes iónicas a través de canales aislados. El método del pinzamiento zonal de membrana, patch clamp, para el registro del flujo de una corriente iónica a través de canales proteicos aislados se ilustra en la figura 4.6b. De manera muy simple, se coloca una micropipeta que tiene un diámetro de solo 1 o 2 micras sobre la parte externa de una membrana celular. Después se aplica aspiración en el interior de la pipeta para traccionar la membrana contra la punta de la pipeta, lo que crea un sello en el que los bordes de la pipeta tocan la membrana celular. El resultado es un minúsculo parche de membrana en la punta de la pipeta a través del cual se puede registrar el flujo de la corriente eléctrica. De manera alternativa, como se muestra en la parte inferior derecha de la figura 4.6b, el pequeño parche de membrana celular y el externo de la pipeta se pueden separar de la célula. Después se inserta la pipeta con su parche sellado en una solución libre, lo que permite alterar según se desee la concentración de los iones tanto en el interior de la micropipeta como en la solución externa. Además, se puede fijar a voluntad el voltaje entre los dos lados de la membrana a un voltaje dado. Ha sido posible hacer estos parches de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que se encuentre solo una proteína del canal aislada en el parche de membrana que se estudia, mediante la modificación de la concentración de los diferentes iones, así como del voltaje a través de la membrana. Se pueden determinar las características de transporte del canal aislado juntos con sus propiedades de activación. La difusión facilitada necesita proteínas transportadoras de membrana. La difusión facilitada también se denomina difusión mediada por un transportador,
porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica para contribuir al transporte. Es decir, el transportador facilita la difusión de la sustancia hasta el otro lado. La difusión facilitada difiere de la difusión simple en la siguiente característica importante. Aunque la velocidad de la difusión simple a través de un canal abierto aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia que difunde, en la difusión facilitada, la velocidad de difusión se acerca a un máximo denominado voltaje máximo, a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde. Esta diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada se muestra en la figura 4.7. La figura muestra que a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde, la velocidad de la difusión simple sigue aumentando de manera proporcional, aunque en el caso de la difusión facilitada, la velocidad de la difusión no puede aumentar por encima del nivel del voltaje máximo. ¿Qué limita la velocidad de la difusión facilitada? Una posible respuesta es el mecanismo que se ilustra en la figura 4.8. Esta figura muestra una proteína transportadora con un poro de un tamaño lo suficientemente grande como para transportar una molécula específica a lo largo de una parte de su longitud. También muestra un receptor de unión en el interior del transportador proteico. La molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después, en una fracción de segundo, se produce un cambio conformacional o químico en la proteína transportadora, de modo que el poro ahora se abre en el lado opuesto de la membrana. Como la fuerza de unión del receptor es débil, el movimiento térmico de la molécula unida hace que se separe y que se libere en el lado opuesto de la membrana. La velocidad a la que se pueden transportar moléculas por este mecanismo nunca puede ser mayor que la velocidad a la que la molécula proteica transportadora puede experimentar el cambio en un sentido y en otro entre sus dos estados. Sin embargo, se debe señalar de manera específica que este mecanismo permite que la molécula transportada se mueva, es decir, que difunda, en ambas direcciones a través de la membrana. Entre las numerosas sustancias que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada están la glucosa y la mayoría de los aminoácidos. En el caso de la glucosa se han descubierto en varios tejidos al menos 14 miembros de una familia de proteínas de membrana, denominadas GLUT, que transportan moléculas de glucosa. Algunas de estas GLUT también pueden transportar otros monosacáridos que tienen estructuras similares a la glucosa, entre ellos la galactosa y la fructosa. Una de ellas, el transportador de glucosa 4, GLUT4, es activada por insulina, lo que puede aumentar la velocidad de la difusión facilitada de la glucosa hasta 10 a 20 veces en tejidos sensibles a la insulina. Este es el principal mecanismo mediante el cual la insulina controla la utilización de glucosa por el cuerpo, como se analiza en el capítulo 79. Factores que influyen en la velocidad neta de difusión. Hasta ahora es evidente que muchas sustancias pueden difundir a través de la membrana celular. Lo que habitualmente es importante es la velocidad neta de difusión de una sustancia en la dirección deseada. Esta velocidad neta está determinada por varios factores. La velocidad neta de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de una membrana. La figura 4.9a muestra una membrana celular con una concentración elevada de una sustancia en el exterior y una concentración baja en el interior. La velocidad a la que la sustancia difunde hacia adentro es proporcional a la concentración de las moléculas en el exterior, porque esta concentración determina cuántas moléculas chocan contra el exterior de la membrana cada segundo. Por el contrario, la velocidad a la que las moléculas difunden hacia afuera es proporcional a su concentración en el interior de la membrana. Por tanto, la velocidad de difusión neta hacia el interior de la molécula es proporcional a la concentración en el exterior menos la concentración en el interior, o donde CE es la concentración en el exterior y CI es la concentración en el interior. Efecto del potencial eléctrico de membrana sobre la difusión de iones, el potencial de Nernst. Si se aplica un potencial eléctrico a través de la membrana, como se muestra en la figura 4.9b, las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana aun cuando no haya ninguna diferencia de concentración que produzca el movimiento. Así, en el gráfico izquierdo de la figura 4.9b, la concentración de iones negativos es la misma a los dos lados de la membrana, aunque se ha aplicado una carga positiva al lado derecho de la membrana y una carga negativa al izquierdo, creando un gradiente eléctrico a través de esta. La carga positiva atrae los iones negativos mientras que la carga negativa los repele. Por tanto, se produce difusión neta desde la izquierda hacia la derecha. Después de un cierto tiempo se han movido grandes cantidades de iones negativos hacia la derecha.
creando la situación que se muestra en el gráfico derecho de la figura 4.9b, en el que se ha producido una diferencia de concentración de los iones en la dirección contraria a la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de concentración ahora tiende a mover los iones hacia la izquierda, mientras que la diferencia eléctrica tiende a moverlos hacia la derecha. Cuando la diferencia de concentración se hace lo suficientemente elevada, los dos efectos se contrarrestan entre sí. A la temperatura corporal de 37 grados, la diferencia eléctrica que permitirá que se alcance el equilibrio entre una diferencia de concentración dada de iones univalentes como los iones sodio se puede determinar a partir de la fórmula siguiente que se denomina ecuación de Nernst, donde Fe es la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje, entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana. C1 es la concentración en el lado 1 y C2 es la concentración en el lado 2. Esta ecuación es muy importante para comprender la transmisión de los impulsos nerviosos y se analiza con mucho mayor detalle en el capítulo 5. Efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. En ocasiones se produce una gran diferencia de presión entre los dos lados de una membrana permeable. Esta diferencia de presión se produce, por ejemplo, en la membrana capilar sanguínea de todos los tejidos del cuerpo. La presión es aproximadamente 20 milímetros de mercurio mayor en el interior del capilar que en el exterior. La presión realmente significa la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que chocan contra la unidad de superficie en un momento dado. Por tanto, al tener una presión mayor en un lado de la membrana que en el otro, la suma de todas las fuerzas de las moléculas que chocan contra los canales de ese lado de la membrana es mayor que en el otro lado. En la mayor parte de los casos esta situación se debe a que hay un mayor número de moléculas que choca cada segunda contra la membrana en un lado que contra la del otro. La consecuencia es que se dispone de mayores cantidades de energía para producir el movimiento neto de moléculas desde el lado de presión elevada hacia el lado de presión baja. Este efecto se muestra en la figura 4.9c, que muestra un pistón que ejerce una presión elevada sobre un lado de un poro, haciendo que de esta manera que más moléculas choquen contra el poro en este lado y por tanto que más moléculas difundan hacia el otro lado. Ósmosis a través de membranas con permeabilidad selectiva. Difusión neta de agua. Con mucho, la sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones a través de la membrana del eritrocito, igual a aproximadamente 100 veces el volumen de la propia célula. Sin embargo, normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Por tanto, el volumen celular permanece constante. Sin embargo, en ciertas condiciones se puede producir una diferencia de concentración del agua a través de la membrana. Cuando se produce esto, tiene lugar un movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o se contraiga dependiendo de la dirección del movimiento de agua. Este proceso de movimiento neto del agua, que se debe a la producción de una diferencia de la concentración del agua, se denomina ósmosis. Para ilustrar la ósmosis debemos asumir las condiciones que se muestran en la figura 4.10, en la que hay agua pura a un lado de la membrana celular y una solución de cloruro sódico en el otro lado. Las moléculas de agua atraviesan la membrana celular con facilidad, mientras que los iones sodio y cloruro pasan solo con dificultad. Por tanto, la solución de cloruro sódico es realmente una mezcla de moléculas de aguas difusibles y de iones sodio y cloruro no difusibles, y se dice que la membrana es permeable de manera selectiva al agua, pero mucho menos a los iones sodio y cloruro. Sin embargo, la presencia del sodio y del cloruro ha desplazado parte de las moléculas de agua del lado de la membrana en el que están presentes estos iones y, por tanto, ha reducido la concentración de moléculas de agua a una concentración menor que la del agua pura. En consecuencia, en el ejemplo de la figura 4.10, más moléculas de agua chocan contra los canales del lado izquierdo, en el que hay agua pura, que en el lado derecho, en el que se ha reducido la concentración de agua. Así se produce un movimiento neto de agua desde la izquierda hacia la derecha, es decir, se produce ósmosis desde el agua pura hacia la solución del cloruro sódico. Presión osmótica. Si en la figura 4.10 se aplicara presión a la solución de cloruro sódico, la ósmosis de agua hacia esta solución se enlentecería, se interrumpiría o incluso se invertiría. La cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis se denomina presión osmótica de la solución de cloruro sódico. En el principio de una diferencia de presión que se opone a la ósmosis se ilustra en la figura 4.11,
que muestra una membrana con permeabilidad selectiva que separa dos columnas de líquido, una que contiene agua pura y otra que contiene una solución de agua y de cualquier soluto que no penetra en la membrana. La ósmosis de agua desde la cámara B hacia la cámara A hace que los niveles de las columnas de líquido se separen cada vez más, hasta que finalmente se produzca una diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que sea lo suficientemente grande como para oponerse al efecto osmótico. Esta diferencia de presión a través de la membrana en este punto es igual a la presión osmótica de la solución que contiene el soluto no difusible. Importancia del número de partículas osmóticas, concentración molar, en la determinación de la presión osmótica. La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, está determinada por el número de partículas por unidad de volumen del líquido, no por la masa de las partículas. La razón de esto es que todas las partículas de una solución, independientemente de su masa, ejercen, en promedio, la misma cantidad de presión contra la membrana. Es decir, las partículas grandes que tienen una masa mayor que las partículas pequeñas se mueven a velocidades más lentas. Las partículas pequeñas se mueven a mayores velocidades, de modo que sus energías cinéticas medias, determinadas por la ecuación C igual a mv2 sobre 2, son las mismas para las partículas pequeñas que para las partículas grandes. En consecuencia, el factor que determina la presión osmótica de una solución es la concentración de la solución en función del número de partículas, que es lo mismo que la concentración molar y si es una molécula no disociada, no en función de la masa del soluto. Osmolalidad, el osmol. Para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas se utiliza la unidad denominada osmol en lugar de los gramos. Un osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmótico activo. Por tanto, 180 gramos de glucosa, que es el peso molecular gramos de la glucosa, son equivalentes a un osmol de glucosa porque la glucosa no se disocia en iones. Si un soluto se disocia en dos iones, un peso molecular gramo del soluto se convertirá en 2 osmoles porque el número de partículas osmóticamente activas es ahora el doble que en el caso del soluto no disociado. Por tanto, cuando está totalmente disociado, un peso molecular gramo de cloruro sódico, 58,5 gramos, es igual a 2 osmoles. Así, se dice que una solución que tiene un osmol de soluto disuelto por cada kilogramo de agua tiene una osmolalidad de 1 osmol por kilogramo, y una solución que tiene 1 sobre 1000 osmoles disueltos por kilogramo tiene una osmolalidad de 1 osmol por kilogramo. La osmolaridad normal de los líquidos extracelular e intracelular es de aproximadamente 300 mosmol por kilogramo de agua. Relación entre osmolalidad y presión osmótica. A la temperatura corporal normal, 37 grados, una concentración de 1 osmol por litro producirá una presión osmótica de 19,300 milímetros de mercurio en la solución. De la misma manera, una concentración de 1 mosmol por litro es equivalente a una presión osmótica de 19,3 milímetros de mercurio. La multiplicación de este valor por la concentración 300 miliosmolar de los líquidos corporales da una presión osmótica calculada total de los líquidos corporales de 5,790 milímetros de mercurio. Sin embargo, el valor medio de esta variable es en promedio de solo aproximadamente 5,500 milímetros de mercurio. La causa de esta diferencia es que muchos de los iones de los líquidos corporales, como los iones sodio y cloruro, están muy atraídos entre sí. En consecuencia, no se pueden mover totalmente sin restricciones en los líquidos y generar todo su potencial de presión osmótica. Por tanto, en promedio la presión osmótica real de los líquidos corporales es de aproximadamente 0,93 el valor calculado. El término osmolaridad. Osmolaridad es la concentración osmolar expresada en osmoles por litros de solución en lugar de osmoles por kilogramo de agua. Aunque en sentido estricto son los osmoles por kilogramos de agua, osmolaridad, los que determinan la presión osmótica, para las soluciones diluidas como las que se encuentran en el cuerpo, las diferencias cuantitativas entre la osmolaridad y la osmolalidad son menor del 1%. Como es mucho más práctico medir la osmolaridad que la osmolalidad, esta es la práctica habitual en casi todos los estudios fisiológicos. Transporte activo de sustancias a través de las membranas. En ocasiones es necesaria una gran concentración de una sustancia en el líquido intracelular, aun cuando el líquido extracelular contenga solo una pequeña concentración. Esta situación tiene lugar, por ejemplo, para los iones potasio.
Por el contrario, es muy importante mantener las concentraciones de otros iones bajas en el interior de la célula, aunque su concentración en el líquido extracelular sea elevada. Así sucede especialmente para los iones sodio. Ninguno de estos dos efectos podría producirse por difusión simple, porque la difusión simple finalmente equilibra las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por el contrario, alguna fuente de energía debe producir un movimiento excesivo de iones potasio hacia el interior de la célula y un movimiento excesivo de iones sodio hacia el exterior de las células. Cuando una membrana celular transporta moléculas o iones contracorriente contra un gradiente de concentración o contracorriente contra un gradiente eléctrico o de presión, el proceso se denomina transporte activo. Diferentes sustancias que se transportan activamente a través de al menos algunas membranas celulares incluyen los iones sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, diversos azúcares diferentes y la mayoría de los aminoácidos. Transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo se divide en dos tipos según el origen de la energía que se utiliza para facilitar el transporte: transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía procede directamente de la escisión del trifosfato de adenosina, ATP, o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía. En el transporte activo secundario, la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de una membrana celular, que se generó originalmente mediante transporte activo primario. En ambos casos, el transporte depende de las proteínas transportadoras que penetran a través de la membrana celular, al igual que la difusión facilitada. Sin embargo, en el transporte activo, la proteína transportadora funciona de manera diferente al transportador de la difusión facilitada porque es capaz de impartir energía a la sustancia transportada para moverla contra el gradiente electroquímico. En los apartados siguientes se presentan algunos ejemplos de transporte activo primario y de transporte activo secundario, con explicaciones más detalladas de sus principios de acción. Transporte activo primario. La bomba de sodio-potasio transporta iones sodio hacia el exterior de las células e iones potasio hacia el interior. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. De hecho, el capítulo 5 muestra que esta bomba también es la base de la función nerviosa, porque permite transmitir las señales nerviosas por todo el sistema nervioso. La figura 4.12 muestra los componentes físicos básicos de la bomba sodio-potasio. La proteína transportadora es un complejo formado por dos proteínas lobulares distintas, una de mayor tamaño denominada subunidad alfa, que tiene un peso molecular de aproximadamente 100.000, y una más pequeña denominada subunidad beta, que tiene un peso molecular de aproximadamente 55.000, aunque se desconoce la función de la proteína de menor tamaño, excepto que podría anclar el complejo proteico a la membrana lipídica. La proteína de mayor tamaño tiene tres características específicas que son importantes para el funcionamiento de la bomba. 1. Tiene 3 puntos receptores para la unión de iones sodio en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula. 2. Tiene 2 puntos receptores para iones potasio en el exterior. 3. La porción interior de esta proteína cerca de los puntos de unión al sodio tiene actividad adenosina trifosfatasa, ATPasa. Cuando 2 iones potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y 3 iones sodio se unen al interior, se activa la función ATPasa de la proteína. La activación de la función ATPasa conduce a una escisión de una molécula de ATP que se divide en difosfato de adenosina, ADP, y libera un enlace de energía de fosfato de alta energía. Se piensa que esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional en la molécula transportadora proteica, transportando los 3 iones sodio hacia el exterior y los 2 iones potasio hacia el interior. Como en el caso de otras enzimas, la bomba sodio-potasio ATPasa puede funcionar a la inversa. Si se aumentan experimentalmente los gradientes electroquímicos de sodio y de potasio en grado suficiente para que la energía que se almacena en sus gradientes sea mayor que la energía química de la hidrólisis del ATP, estos iones se desplazarán según sus gradientes de concentración y la bomba sodio-potasio sintetizará ATP a partir de ADP y fosfato. Por tanto, la forma fosforilada de la bomba sodio-potasio puede donar su fosfato al ADP para producir fosfato o puede utilizar la energía para modificar su conformación y bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Las concentraciones relativas de ATP, ADP y fosfato, así como los gradientes electroquímicos de sodio y potasio, determinan la dirección de la reacción enzimática.
En algunas células, como las células nerviosas eléctricamente activas, el 60 al 70% de las necesidades de energía de las células puede estar dedicado a bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. La bomba de sodio-potasio es importante para controlar el volumen celular. Una de las funciones más importantes de la bomba sodio-potasio es controlar el volumen de todas las células. Sin la función de esta bomba, la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar. El mecanismo para controlar el volumen es el siguiente. En el interior de la célula hay grandes cantidades de proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula. La mayoría de estas proteínas y otras moléculas orgánicas tienen carga negativa y por tanto atraen grandes cantidades de potasio, sodio y también de otros iones positivos. Todas estas moléculas e iones producen ósmosis de agua hacia el interior de la célula. Salvo que este proceso se detenga, la célula se hinchará indefinidamente hasta que explote. El mecanismo normal para impedir este resultado es la bomba sodio-potasio. Obsérvese de nuevo que este dispositivo bombea 3 iones sodio hacia el exterior de la célula por cada 2 iones potasio que bombea hacia el interior. Además, la membrana es mucho menos permeable a los iones sodio que a los iones potasio, de modo que una vez que los iones sodio están en el exterior, tienen una intensa tendencia a permanecer ahí. Así, este proceso representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula, lo que inicia también la ósmosis de agua hacia el exterior de la célula. Si una célula comienza a hincharse por cualquier motivo, la bomba sodio-potasio se activa automáticamente, moviendo aún más iones hacia el exterior y transportando agua con ellos. Por tanto, la bomba sodio-potasio realiza una función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal. Naturaleza electrógena de la bomba sodio-potasio. El hecho de que la bomba sodio-potasio desplace 3 iones sodio hacia el exterior por cada 2 iones potasio que desplaza hacia el interior significa que se desplaza una carga positiva neta desde el interior de la célula hasta el exterior en cada ciclo de bombeo. Esta acción genera positividad en el exterior de la célula, aunque produce un déficit de iones positivos en el interior de la célula, es decir, produce negatividad en el interior. Por tanto, se dice que la bomba sodio-potasio es electrógena porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana celular. Como se analiza en el capítulo 5, este potencial eléctrico es un requisito básico en las fibras nerviosas y musculares para transmitir señales nerviosas y musculares. Transporte activo primario de iones calcio. Otro mecanismo importante de transporte activo primario es la bomba de calcio. Los iones calcio normalmente se mantienen a una concentración muy baja en el citosol intracelular de prácticamente todas las células del cuerpo, a una concentración aproximadamente 10.000 veces menor que en el líquido extracelular. Este nivel de mantenimiento se consigue principalmente mediante 2 bombas de calcio que funcionan mediante transporte activo primario. Una de ellas, que está en la membrana celular, bombea calcio hacia el exterior de la célula. La otra bombea iones calcio hacia uno o más de los orgánulos vesiculares intracelulares de la célula, como el retículo sarcoplásmico de las células musculares y las mitocondrias en todas las células. En todos estos casos, la proteína transportadora penetra en la membrana y actúa como una enzima ATPasa, con la misma capacidad de escindir el ATP que la ATPasa de la proteína transportadora de sodio. La diferencia es que esta proteína tiene un punto de unión muy específico para el calcio en el lugar de para el sodio. Transporte activo primario de iones hidrógeno. El transporte activo primario de los iones hidrógeno es importante en 2 localizaciones del cuerpo. 1 en las glándulas gástricas del estómago y 2 en la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores corticales de los riñones. En las glándulas gástricas, las células parietales que están en las capas profundas tienen el mecanismo activo primario más potente de transporte de iones hidrógenos de todo el cuerpo. Este mecanismo es la base para secretar ácido clorhídrico en las secreciones digestivas del estómago. En el extremo secretor de las células parietales de las glándulas gástricas, la concentración del ion hidrógeno aumenta hasta 1.000.000 de veces y después se libera hacia el estómago junto con iones cloruro para formar ácido clorhídrico. En los túbulos renales hay células intercaladas especiales en la porción distal de los túbulos distales y en los conductos colectores que también transportan iones hidrógeno mediante transporte activo primario. En este caso se secretan grandes cantidades de iones hidrógeno desde la sangre hacia la orina con el objetivo de eliminar de los líquidos corporales el exceso de iones hidrógeno. Los iones hidrógeno se pueden segregar hacia la orina contra un gradiente de concentración de aproximadamente 900 veces. Energética del transporte activo primario.
La cantidad de energía necesaria para transportar activamente una sustancia a través de una membrana viene determinada por cuánto se concentra la sustancia durante el transporte. En comparación con la energía necesaria para concentrar 10 veces una sustancia, concentrarla 100 veces precisa el doble de energía y concentrarla 1000 veces precisa el triple de energía. En otras palabras, la energía necesaria es proporcional al logaritmo del grado en que se concentra la sustancia, según se expresa con la fórmula siguiente. Energía en calorías por osmol igual a 1400 logaritmo C1 entre C2. Así expresado en calorías, la cantidad de energía necesaria para concentrar 10 veces un osmol de una sustancia es de aproximadamente 1400 calorías, mientras que para concentrarla 100 veces se necesitan 2800 calorías. Se puede ver que el gasto energético para concentrar las sustancias en las células o para eliminar sustancias de las células contra un gradiente de concentración puede ser muy grande. Algunas células, como las que tapizan los túbulos renales y muchas células glandulares, gastan hasta el 90% de su energía solo con esta finalidad. Transporte activo secundario, cotransporte y contratransporte. Cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario, habitualmente se establece un gran gradiente de concentración de iones sodio a través de la membrana celular, con una concentración elevada fuera de la célula y una concentración baja en su interior. Este gradiente representa un almacén de energía porque el exceso de sodio en el exterior de la membrana celular siempre intenta difundir hacia el interior. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno, denominado cotransporte, es una forma de transporte activo secundario. Para que el sodio arrastre otra sustancia con él es necesario un mecanismo de acoplamiento, lo cual se consigue por medio de otra proteína transportadora de la membrana celular. En este caso, el transportador actúa como punto de unión tanto para el ion sodio como para la sustancia que se va a cotransportar. Una vez que los dos están unidos, el gradiente de energía del ion sodio hace que este ion y la otra sustancia sean transportados juntos hacia el interior de la célula. En el contratransporte, los iones sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula debido a su gran gradiente de concentración. Sin embargo, esta vez la sustancia que se va a transportar está en el interior de la célula y se debe transportar hacia el exterior. Por tanto, el ion sodio se une a la proteína transportadora en el punto en el que se proyecta hacia la superficie exterior de la membrana, mientras que la sustancia que se va a contratransportar se une a la proyección interior de la proteína transportadora. Una vez que ambos se han unido, se produce un cambio conformacional y la energía liberada por la acción del ion sodio que se mueve hacia el interior hace que la otra sustancia se mueva hacia el exterior. Cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con iones sodio. La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra grandes gradientes de concentración. El mecanismo de esta acción es totalmente mediante cotransporte, como se muestra en la figura 4.13. Se debe observar que la proteína transportadora tiene dos puntos de unión en su cara externa, uno para el sodio y otro para la glucosa. Además, la concentración de los iones sodio es alta en el exterior y baja en el interior, lo que suministra la energía para el transporte. Una propiedad especial de la proteína transportadora es que no se producirá un cambio conformacional que permita el movimiento de sodio hacia el interior hasta que también una molécula de glucosa se una. Cuando ambos están unidos se produce el cambio conformacional y el sodio y la glucosa son transportados al mismo tiempo hacia el interior de la célula. Por tanto, este es un mecanismo de cotransporte sodio-glucosa. Los cotransportadores de sodio-glucosa son mecanismos especialmente importantes en el transporte de la glucosa a través de las células epiteliales renales e intestinales, según se exponen en los capítulos 28 y 66. El cotransporte con sodio de los aminoácidos se produce de la misma manera que para la glucosa, excepto porque utiliza un grupo diferente de proteínas transportadoras. Se ha identificado al menos 5 proteínas transportadoras de aminoácidos, cada una de las cuales es responsable de transportar un grupo de aminoácidos con características moleculares específicas. El cotransporte con sodio de la glucosa y los aminoácidos se produce especialmente a través de las células epiteliales del tubo digestivo y de los túbulos renales para favorecer la absorción de estas sustancias hacia la sangre. Este proceso se analizará en los capítulos posteriores. Otros mecanismos importantes de cotransporte, al menos en algunas células, incluyen cotransporte de iones cloruro, yoduro, hierro y urato. Contratransporte con sodio de iones calcio e hidrógeno. Dos mecanismos de contratransporte
por ejemplo transporte en una dirección opuesta al ion primario, especialmente importantes son el contratransporte sodio-calcio y el contratransporte sodio-hidrógeno. Figura 4.14. El contratransporte sodio-calcio se produce a través de todas o casi todas las membranas celulares, de modo que los iones sodio se mueven hacia el interior y los iones calcio hacia el exterior, ambos unidos a la misma proteína transportadora en un modo de contratransporte. Este mecanismo se produce además del transporte activo primario de calcio que se produce en algunas células. El contratransporte sodio-hidrógeno se produce en varios tejidos. Un ejemplo especialmente importante se produce en los túbulos proximales de los riñones, en los que los iones sodio se desplazan desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, mientras que los iones hidrógeno son contratransportados hacia la luz tubular. Como mecanismo para concentrar los iones hidrógeno, el contratransporte no es en modo alguno tan eficaz como el transporte activo primario de los iones hidrógeno que se produce en los túbulos renales más distales, aunque pueda transportar cantidades muy grandes de iones hidrógeno, lo que hace que sea clave para el control del ion hidrógeno en los líquidos corporales, como se analiza en detalle en el capítulo 31. Transporte activo a través de capas celulares. En muchas localizaciones del cuerpo se deben transportar sustancias a través de todo el espesor de una capa celular en lugar de simplemente a través de la membrana celular. El transporte de este tipo se produce a través de 1. El epitelio intestinal, 2. El epitelio de los túbulos renales, 3. El epitelio de todas las glándulas exócrinas, 4. El epitelio de la vesícula biliar y 5. La membrana del plexo coroideo del cerebro, junto con otras membranas. El mecanismo básico para el transporte de una sustancia a través de una lámina celular es 1. Transporte activo a través de la membrana celular de un polo de las células transportadoras de la capa y después 2. Difusión simple o difusión facilitada a través de la membrana del polo opuesto de la célula. La figura 4.15 muestra un mecanismo para el transporte de los iones sodio a través de la capa epitelial de los intestinos, de la vesícula biliar y de los túbulos renales. Esta figura muestra que las células epiteliales están conectadas entre sí íntimamente en el polo luminal por medio de uniones. El borde en cepillo de las superficies luminales de las células es permeable tanto a los iones sodio como al agua. Por tanto, el sodio y el agua difunden fácilmente desde la luz hacia el interior de la célula. Después, en las membranas basales y laterales de la célula, los iones sodio son transportados activamente hacia el líquido extracelular del tejido conjuntivo circundante y hacia los vasos sanguíneos. Esta acción genera un elevado gradiente de concentración del ion sodio a través de las membranas, que a su vez produce también la ósmosis de agua. Así, el transporte activo de los iones sodio en las superficies vasolaterales de las células epiteliales da lugar a transporte no solo de iones sodio, sino también de agua. A través de estos mecanismos casi todos los nutrientes, los iones y otras sustancias se absorben hacia la sangre desde el intestino. Estos mecanismos constituyen también la forma en la que algunas sustancias se reabsorben desde el filtrado glomerular por los túbulos renales. A lo largo del libro se ofrecen numerosos ejemplos de los diferentes tipos de transporte que se han analizado en este capítulo.